Muchísimas gracias, Luis Fernando. El día de hoy vamos a ver este tema del procedimiento especial sancionador en este diplomado. Doctor, se le apagó su micrófono. Bueno, es que Se escucha como un eco, doctor. pero se oye, ¿no? Ya está apagado. Ajá, Bueno, ahí. no se oye, ¿no? Bueno, se escucha bien. Y apaga tu cocina, tu micrófono inhabilita el de la computadora. Escúchame. Pero no me escuchan. ¿No me escuchan? Ya, Ya me están perfectamente. escuchando, sí. Ya, muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en Derecho Electoral. El día de hoy vamos a ver pues algunos temas esenciales del procedimiento especial sancionador. Dentro del derecho electoral está este tema muy importante, pues de las quejas que se pueden presentar o las denuncias que se pueden presentar ante la autoridad electoral. Constantemente esta figura del procedimiento especial sancionador, fíjense que no estaba en la legislación, nació vía criterios del Tribunal Electoral, pero ha tenido dos cambios fundamentales. Fíjense, antes de que naciera este tribunal estaba el Tribunal Federal Electoral. El TRIFE era un tribunal que se creó de 1990 a 1996 y este TRIFE resolvía las quejas directamente. Los procedimientos especiales sancionadores entonces nacieron en el TRIFE, quien resolvía las quejas directamente. Pero vamos a ver cómo después viene la reforma de 1996 y este tema de las quejas se le da competencia al Instituto Federal Electoral de resolver las quejas en primera instancia y ya en una segunda instancia que estas quejas las revisara el Tribunal Electoral como órgano de segunda instancia. Y todo este tiempo de 1996 a 2014 existía esa gran discusión y un tema muy importante, si debería ser el INE o antes el IFE, quién tendría que resolver las quejas
o si realmente el que tendría que resolver las quejas desde la primera instancia debería ser el Tribunal Electoral, porque, insisto, de 1996 al 2014, que tuvimos la reforma 2014, pues siempre la resolvía en primera instancia el Instituto Federal Electoral. Acuérdense, dos asuntos muy importantes que luego a ver si nos da tiempo de platicar de ellos. El caso Amigos de Fox y el caso Pemex Gate, pues lo resolvió en primera instancia el Instituto Federal Electoral y ya en una segunda instancia los revisó el Tribunal Electoral, ¿no? Y ya después pasamos, fíjense, en la reforma de 2014, pasamos al modelo del Tribunal Federal Electoral. ¿Cuál es ese modelo? Pues que el INE integra todo el expediente, hace toda la investigación, se desahogan las audiencias, se presentan pruebas ante el INE. Una vez que está todo integrado el expediente, entonces se manda al Tribunal Electoral. Y es el Tribunal Electoral el que va a resolver en única instancia, como órgano jurisdiccional, todas estas quejas, con dos salas. Vamos a ver posteriormente cómo cuando ya se le da esta competencia única al Tribunal Electoral, bueno, la sala especializada es la que en primera instancia resuelve estas quejas y en una segunda instancia, ya lo veremos después, es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero todo empieza aquí, en este famoso Tribunal Federal Electoral, donde la legislación no hablaba de quejas, pero se empezó a trabajar sobre este tema de quejas, sobre todo con los temas pues, que conocemos, ¿no? Más evidentes en este tema de los procedimientos especiales sancionadores, con temas de radio y televisión, donde empezaron a llegar los partidos políticos desde aquel 1990 a decirle al tribunal, oye, ¿sabes qué? Pues aquí hay propaganda que no debe transmitirse, propaganda prohibida, etcétera, etcétera, o los contratos que firmaban las televisoras, ahorita también lo vamos a platicar, pues las televisoras firmaban contratos con un partido y con otro partido, pero no había equidad en esas contrataciones, etcétera, ¿no? Entonces, así es como nacen las denuncias o quejas en materia electoral. Y bueno, cuando nace ya en 1996, con el IFE y con el Tribunal Electoral ya incorporado al Poder Judicial de la Federación, también nacen una serie de reglas y una serie de autoridades muy importantes para llevar a cabo y desahogar todos estos temas. Les digo, antes de la reforma de 2014, pues era el INE el que resolvía todos los asuntos. Y tenía a ciertas autoridades el IFE para revisar estos temas, ¿no? El Consejo General, que es el que conoce e imponía las sanciones antes del 2014. Luego la Secretaría General del Consejo General del INE, que recibe, tramita y substancia el procedimiento de estas quejas. Luego las comisiones de quejas y denuncias, donde pues se van a revisar varios temas que vamos a ver después de medidas cautelares, ¿no? Y de los proyectos que se tienen que realizar y someter al Consejo General. Y luego los órganos desconcentrados, como pueden ser los consejos distritales de todo el país, que pueden auxiliar a las autoridades centrales para llevar a cabo todas estas investigaciones. También cuando empezaron estos procedimientos especiales sancionadores, pues se empezó a discutir, a debatir el tema. Bueno, ¿es un tema penal? ¿Es un tema administrativo? ¿O es un tema electoral? Porque se va a sancionar a los probables responsables, por ejemplo, por propaganda política en radio y televisión. Pues de alguna forma se va a sancionar a los probables responsables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando nace el derecho electoral y cuando nacen los tribunales electorales, pues empezó a revisar el tema y resulta que los procedimientos especiales sancionadores pues tienen parte de materia penal, parte de materia administrativa y también parte de materia electoral. Entonces hay que revisar parte por parte estos procedimientos especiales sancionadores, a ver en qué situación se encuentran y qué materias se van incorporando poco a poco, y así se fueron desarrollando. Y primero pues se dijo, ¿no?, de este famoso derecho o facultad de sancionar. Esta facultad de sancionar, como ya la platicamos, pues la tenía, ¿no?, en primera instancia
la autoridad administrativa, el derecho a sancionar. Y se va a sancionar a los gobernados, como dice aquí el principio, ius puniendi, pues aquellos casos que se cometan ilicitudes fuera de lo que establece la Constitución y fuera de lo que establece la ley. Pues la facultad de sancionar, pues es una facultad para las autoridades administrativas, también puede ser para las autoridades penales y se incorpora esta facultad para las autoridades electorales, ¿no? También se dijo cuando empezaron estos temas, ¿no? Pues que los procedimientos especiales sancionadores son actos, trámites, diligencias, es toda una investigación. Hagan de cuenta que cuando se presenta un procedimiento especial sancionador, estamos yendo parecido como en materia penal, estamos acudiendo a una autoridad para que realice toda una investigación. Desde un espectacular se tiene que realizar toda la investigación. La persona va a llegar con pruebas mínimas, va a presentar su queja con pruebas mínimas y es la autoridad la que tiene que realizar toda esa investigación. A lo mejor es un espectacular, pero a lo mejor son 8, pero a lo mejor son 50 en todo el país y puede llegar una queja y entonces hay que darle seguimiento a toda esa investigación. No son temas sencillos y luego viene el tema probatorio que a ver también si nos da tiempo de revisarlos, pues se presentan toda serie de pruebas, una serie de pruebas muy interesantes. La mayoría de las pruebas que se presentan en los procedimientos especiales sancionadores pues no tienen valor probatorio pleno, entonces hay que concatenar una con la otra. Hay que ver todas las pruebas indiciarias si pueden arrojar alguna conclusión, a pesar de que todas son pruebas indiciarias. Y bueno, así empiezan los procedimientos. Las etapas, acuérdense, como cualquier otro procedimiento, el procedimiento especial sancionador viene la denuncia o la queja. También la legislación nos señala claramente que puede ser de oficio el conocimiento de esa ilicitud, puede presentarse una queja, entonces de oficio también la autoridad le puede dar seguimiento. Otro tema importantísimo es que una vez que se inicia la queja, ya no nos podemos desistir, como en otras materias, porque es materia electoral, es derecho público. Una vez que se da cuenta la autoridad de que debe darle seguimiento o investigación a una probable ilicitud, pues tiene que darle seguimiento. Y el tema de las quejas es muy importante porque se van elaborando las quejas, se van presentando ante la autoridad. Y por ejemplo, un partido dice, no, pues voy a presentar una queja, luego otra, por espectaculares, por propaganda en radio y televisión, luego presento otra queja por temas de redes sociales. Total que vamos en la preparación de la elección. Imagínense, ya se presentaron, no sé, 15 quejas y se le está dando seguimiento. La autoridad a esas 15 quejas, les está dando investigación a esas quejas, está recopilando los elementos para acreditar una probable conducta irregular, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, etcétera. Pero imagínense que tengamos 15 quejas durante la preparación de la elección. Se están desahogando las 15 quejas. A lo mejor ya se resolvieron de esas 15, 10 quejas, ¿no? En la preparación de la elección. Viene la jornada electoral y fíjense cómo es la materia electoral. Viene la jornada electoral, vemos los resultados de esa jornada electoral y resulta que gana el partido político que presentó esas quejas. Y ese fue el que ganó la elección. Porque se pensaba que se iba a perder, etcétera, lo que ustedes quieran. Pues ganó. Esas quejas, ojo, siguen vivas. El que ganó no puede decir, pues ya me desisto de todas las quejas porque ya gané la elección, no. Esas quejas se les tiene que dar seguimiento, se tiene que agotar la investigación. Y fíjense lo que puede pasar. Esas quejas pueden provocar en un momento dado que se anule la elección. ¿Y quién va a ofrecer como pruebas esas quejas ante un tribunal? Pues el segundo lugar. Y el segundo lugar puede llegar al tribunal y decirle, oye, mira, tribunal, lo que sucedió en la preparación de la elección, aquí la contraparte presentó 15 quejas y tú le diste seguimiento y sancionaste por esto y esto y esto. Por lo tanto, se afectó la equidad en la contienda y por lo tanto, Tribunal Electoral anula la elección
entre otras cosas, con esas 15 quejas que te presento como prueba. Y las quejas las promovió quien ganó la elección. Entonces es lo que tiene también, hay que tener mucho cuidado con la materia electoral, porque nosotros en materia electoral no sabemos estrictamente si se va a ganar o se va a perder la elección, pero todo lo que se vaya acreditando, todas las investigaciones que se vayan realizando van a quedar ahí como una prueba preconstituida. Ya no la podemos modificar, ya no nos podemos desistir, ya no podemos decir, no, sí, es que, ¿sabes qué? Presenté 15 quejas, pero no, ya siempre no. La autoridad le tiene que dar seguimiento porque son actos públicos, un proceso electoral le afecta a toda la ciudadanía, entonces se tiene que seguir necesariamente con la investigación. Pues bueno, hay que tener cuidado. Viene la queja, se presenta la queja, se tiene que realizar toda la investigación. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar son fundamentales para posteriormente entrar a la figura que se llama individualización de la sanción. Yo presento mi queja, mis circunstancias de modo, tiempo y lugar las tengo que de alguna forma señalar en la queja y luego la autoridad tiene que buscar esas circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque son definitivas para dos cosas, para la sanción y para que en un momento dado se pueda provocar o puedan provocar que se anule la elección. Imagínense una propaganda prohibida. No es lo mismo que aparezca una propaganda prohibida en un proceso electoral cuando inicia el proceso electoral que el día de la jornada electoral. Si vemos, por ejemplo, propaganda religiosa por parte de un ministro de culto, cuando está iniciando el proceso electoral, pues esa propaganda religiosa no va a tener las mismas consecuencias que una semana antes de la elección y no va a tener las mismas consecuencias que el mero día de la elección. Esa propaganda por parte de un ministro de culto religiosa, pues puede provocar, si es el mero día de la elección, puede provocar hasta que se anule la elección. Pero también la sanción, no te voy a sancionar igual si cometiste esa ilicitud iniciando el proceso electoral, que ya el mero día de la jornada electoral. La sanción también es diferente. Entonces, todo esto se tiene que ir revisando poco a poco y paso por paso en los procedimientos especiales sancionadores. Ahora, ¿quiénes somos sujetos de infracción? Pues poco a poco se han ido desarrollando todos estos temas, pero pues prácticamente no somos todas las personas las que nos pueden sancionar por propaganda o por propaganda política o por algún otro tipo de infracciones. ¿Quiénes podemos ser sancionados? Partidos políticos, como se dice aquí, entre otras cosas, por contratar o adquirir tiempo en radio y televisión, por difundir propaganda política o electoral, por realizar actos anticipados de campaña o de precampaña, o por incumplir con las obligaciones sobre financiamiento y fiscalización. Entre otras cosas, los partidos políticos. Pero también pueden ser sancionados, pues, aspirantes, precandidatos, candidatos, por realizar actos anticipados de precampaña o por realizar actos anticipados de campaña. En el caso de los aspirantes o precandidatos, por solicitar o recibir recursos, dinero en especie, etcétera. Esto ya se ha señalado desde hace muchos años. Por omitir informes de los recursos recibidos. Bueno, si yo estoy en campaña o precampaña, pues tengo que reportar mis gastos de precampaña o mis gastos de campaña. Acuérdense que hubo un asunto muy interesante hace un par de años donde el Tribunal Electoral señaló pues que ya no podía participar el candidato a gobernador en Guerrero y el candidato a gobernador en Michoacán porque no habían realizado sus reportes de gastos de precampaña. Y la ley dice que si no reportas tus gastos de precampaña, pues la sanción es que ya no puedas seguir con tu candidatura, inclusive a la gobernatura del estado. También, ¿quiénes más pueden ser sancionados? Pues concesionarios, permisionarios de radio y televisión. No, acuérdense, ya lo vamos a platicar, qué pasó en el 2007, la gran reforma de 2007, donde ya nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión.
Pero vean, es muy amplio el catálogo. También pueden ser sancionados, pues, ciudadanas, ciudadanos, cualquiera de nosotros, dirigentes, afiliados a partidos políticos, personas físicas o personas morales. Todos en un momento dado podemos ser sancionados. Obviamente, con mayor razón, autoridades o servidoras o servidores públicos. Sobre todo por difundir propaganda electoral prohibida o, en su caso, por incumplir el principio de imparcialidad afectando la equidad en la contienda. El 134 de la Constitución es muy claro y dice que las servidoras y los servidores públicos no pueden utilizar recursos públicos durante las campañas. Y acuérdense, ya lo veremos después, pero ese tema de recursos públicos no solo es dinero. Si yo trabajo en un ayuntamiento y en un lunes a las 12 del día me voy a una campaña, son recursos públicos. Esa persona tendría que estar en el ayuntamiento trabajando y no en una campaña, pues se le paga para estar en el ayuntamiento. Si me voy en el coche del ayuntamiento, estoy utilizando recursos públicos. La gasolina del coche son recursos públicos. Si me dan teléfono en el ayuntamiento, son recursos públicos. Todo eso me lo estoy llevando a una campaña. Todo eso son recursos públicos, entonces me van a sancionar en primer lugar. Pero siempre acuérdense, cuando se hable de quejas, que luego se nos olvida, siempre esas quejas también pueden tener como consecuencia que se anule una elección, no solamente que se sancione a los probables responsables. Ahora, hay elementos también muy importantes para individualizar la sanción. Primero tenemos que ver quiénes son los responsables. Y pueden ser muchos los responsables. Me voy a un caso muy sencillo para que se entienda claramente este tema de los sujetos responsables. Imagínense que en una casa, en una ciudad o en una casa, se pinte, ¿no?, el nombre de una persona y el emblema de un partido político. Imagínense que sea hoy. Todavía no empiezan las campañas, todavía no hay precampañas. Y aquí en una casa ya pintaron del color no sé qué la casa y ya viene el emblema de no sé qué partido político. ¿Quién es el responsable y a quién hay que sancionar en su caso? Y son varios. Fíjense, el primer responsable, el dueño de la casa. No, pues es que llegaron unas personas y me dijeron que me iban a pintar aquí, que no sé qué. Y yo les dije que no había problema. Ya es primer responsable. ¿Por qué dejas que pinten tu casa con el nombre de una persona y con el emblema de un partido político? 1. 2. El que pintó esa casa también es responsable. 3. El que mandó pintar la casa y le pagó a esa persona también es responsable. Y uno que muchas veces dice es que yo no puedo ser responsable, pero también es responsable. ¿Saben quién? Al que está beneficiando esa propaganda. Que esa figura se llama culpa invigilando. El que está beneficiando esa propaganda puede llegar la persona y decirle a la autoridad, oye, no, pues yo ni sabía que ahí estaba mi nombre. Oye, puede llegar el partido, oye, pues yo no mandé que pintaran el emblema de mi partido político. Pues no, pero ahí están y te están beneficiando. Y se está haciendo propaganda a tu favor como persona y a favor de este partido político. Entonces te está beneficiando esa propaganda. Entonces tú también eres responsable y tú también puedes ser sujeto a una sanción. ¿Cuál es la única forma de que no me sancionen? Pues lo que también ha señalado el tribunal, el dictado de medidas cautelares. Otra, el deslinde también es muy importante. Si yo veo una propaganda ahí que yo no la puse, yo no la pagué, yo no tengo nada que ver con esa propaganda, pero me está beneficiando, me tengo que deslindar ante la autoridad. Tengo que ir a la autoridad y decirle, oye, ¿sabes qué? Ahí está una espectacular que me está beneficiando, pero ¿sabes qué? Yo no lo puse el espectacular, yo no pagué el espectacular y me deslindo. Si yo presento un escrito ante la autoridad y me deslindo, bueno, ya de ahí no voy a ser sujeto responsable porque yo ya le estoy diciendo a la autoridad, yo no fui y ¿sabes qué? Dicta medidas cautelares y quita esa propaganda. O sea, pinta todo de blanco, etcétera. Pero me tengo que deslindar. Si no me deslindo, también puedo ser sujeto responsable porque qué casualidad que había no sé cuánta propaganda que te está beneficiando y tú como partido o como una persona
o como candidato, aspirante o lo que sea, pues no dijiste nada. Pues también puede ser sujeto de sanción. Ahora, las responsabilidades son distintas y luego, dice la legislación, hay que graduar esa sanción. Hay que individualizar esa sanción. Siempre nos dicen individualización de la sanción. Y luego, pues no entendemos bien cómo que individualización de la sanción. Sí, hay que graduarla a cada una de las personas. No puede ser igual. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor hay una propaganda en televisión. No vamos a sancionar igual a la televisora que al que le pagó a la televisora, que al que sale beneficiado en esa propaganda. Hay que ver, dice la ley, la capacidad económica de cada quien. Obviamente la capacidad económica de la televisora es muy alta, pues la sanción va a ser más alta que a la persona quizá beneficiada en esa televisora y que la persona que pagó a esa televisora. Entonces siempre para individualizar la sanción hay que ver la capacidad económica de los distintos responsables y no va a ser la misma sanción para todos. A nosotros no nos pueden sancionar con 1 millón de pesos, porque ¿de dónde vamos a sacar 1 millón de pesos, verdad? Imposible, pero una televisora sí. ¿Cómo va a saber la autoridad? Pues, ¿cuál es la capacidad económica? Pues le pide información al SAT, a la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda le dice, mira, la capacidad económica de esta persona, conforme a su declaración, es esta, y en base con eso, o con base en eso, se emite la sanción, ¿no? Por aquí nos dice Juan Martín Fernández, la culpa invigilando también alcanza a los partidos políticos por las acciones que llegan a realizar sus candidatos y pueden llegar a ser sancionados. Exactamente, como nos comenta muy bien el compañero, Juan, también aplica para los partidos políticos y también pueden ser sancionados los partidos políticos, aunque un partido nos diga, oye, pues es que yo no puse esa propaganda, no, pero pues se está beneficiando. ¿Y por qué me está beneficiando? Pues sale el emblema de tu partido político. Obviamente te está beneficiando, te tenías que haber deslindado una vez que apareció esa propaganda, ¿no? Y estoy hablando de propaganda, pues en radio, televisión, espectaculares, donde aparezca la propaganda, inclusive hasta puede haber por ahí propaganda en redes sociales, que es un tema también un poco más delicado, el de las redes sociales, porque las redes sociales no están reguladas en la legislación. Sin embargo, el tribunal por ahí tiene algunas jurisprudencias que hablan que todo lo de redes sociales debe ser abierto, se puede permitir, mientras no haya, por ejemplo, dinero de por medio. Todo lo que sea de buena fe, todo lo que sea espontáneo en redes sociales, no se va a regular. Pero si por ahí hay dinero de por medio para que se hace una propaganda política en específico que beneficie a una candidatura, a un partido político, ahí sí, aunque sean redes sociales, se puede sancionar porque ya no fue espontáneo. Ya tiene ahí un objetivo, un interés de por medio. Adelante, Juan, te escuchamos. Buenas tardes, gusto en verte. Buenas tardes. Aquí en lo que estaba comentando ahorita de la individualización para saber la determinación de la sanción, también es posible que no solo se busque al SAT, sino que también dentro del mismo Instituto Nacional Electoral se tenga contacto con el área de las prerrogativas para saber cuáles han sido las administraciones que ha recibido el partido político y con base en ellas también se puede determinar o individualizar la sanción. Así es, Juan, tienes toda la razón. Tratándose de partidos políticos, pues los partidos políticos tienen un financiamiento público cada año y tienen que reportar todos los gastos de su financiamiento público. Entonces, si es un partido político, pues la autoridad rápidamente sabe cuál es la capacidad económica de ese partido político y cuál será la infracción. Y luego ahorita vamos a ver cómo se van graduando también las infracciones. Si lo repites, pues la sanción obviamente será más alta. Cuando no sabemos, porque no son recursos públicos, lo de un partido y lo que gasta un partido político son recursos públicos. Entonces están fiscalizados cada año. Cada año se sabe cuánto se le dio al partido y cada año el partido tiene que decirle a la autoridad en qué se gastó ese financiamiento público. Pero hay otros temas que no es financiamiento público, por eso en otros temas como televisoras, estaciones de radio, empresas
personas morales, etcétera, ahí sí, pues tendríamos que pedirle la información al SAT, personas físicas, ahí sí tendríamos que pedirle la información al SAT. Cuando son partidos, prácticamente, como muy bien lo dice Juan Martín, pues ya se tiene ahí exactamente cuál es la capacidad de ese partido, porque se sabe exactamente cuál es su financiamiento público para actividades ordinarias y también se sabe muy bien cuál es su financiamiento público para actividades de campaña en los años que hay procesos electorales. Y bueno, para graduar la sanción, además, para individualizar la sanción, se tiene que ver también el grado de afectación durante el proceso electoral de esa sanción. Era lo que también les comentaba. No es lo mismo una propaganda iniciando el proceso electoral o antes que una propaganda durante la jornada electoral o días antes de la jornada electoral. La sanción es completamente distinta porque la afectación al proceso electoral también es completamente distinta. A lo mejor pasa algo ahorita. Por ejemplo, hoy tenemos una propaganda política relacionada con el 2024 y a lo mejor se tiene que sancionar. Pero no es lo mismo esa propaganda política hoy que el día de la jornada electoral del 2024. Afecta lo mismo, aunque sean los mismos responsables, la afectación es distinta. Entonces, en la individualización de la sanción, también tenemos que revisar muy bien estos temas de las circunstancias, como se dice, de modo, tiempo y lugar, y luego, como ya lo platicamos, el grado o la capacidad que tiene económica que tienen los distintos responsables. Entonces, la sanción va a ser también distinta. Ojo, lo que pasa en materia electoral, que luego por eso, si la queremos relacionar con la materia penal, es muy distinta. Lo que sucede en materia electoral es que no hay un catálogo específico de sanciones. Sí sabemos de cuánto a cuánto se puede sancionar, pero no tenemos un catálogo específico. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, derecho penal, si cometes tal delito, pues la pena es de 3 años, de 6 años, de 8 años, de 10 años, de 15 años, etcétera. Tú cometes este delito y la infracción es de tanto, ¿no? La sanción es de tantos años. Entonces es más fácil para la autoridad, para el juez o para la jueza, es más fácil porque dice, bueno, delito de robo tal, así, ya sea. Bueno, entonces la sanción es entre 3 y 5 años. Entonces tiene ahí su catálogo, ¿no? Están tipificadas las sanciones. En materia electoral no. En materia electoral nos dicen, puedes amonestar o puede ser hasta pérdida de registro de un partido político, por ejemplo. Pero no hay el tema de que en este caso es tanto y en este caso es tanto. No está tipificado, lo tiene que resolver eso los tribunales electorales y además con diferentes responsables. Entonces el tribunal puede decir a este es amonestación, a este sanción económica por tanto y a este sanción económica por tanto. Y luego puede decirle al tribunal, y si reincides, entonces se duplica la sanción, etcétera. Pero eso lo dice el tribunal viendo los casos específicos, los casos concretos, pero la norma no nos dice, oye, si pone un espectacular, lo sancionas con 10 pesos, ¿no? La ley nomás dice, si pone un espectacular y son actos anticipados de campaña, lo sancionas, pero tienes que individualizar la sanción y ver las particularidades del sujeto responsable. Pero no le van a decir al tribunal 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, ¿no? El tribunal lo tiene que decidir, entonces es más complejo el tema y se tiene que ponderar más. Por eso imagínense antes del 2014, eso primero lo decidía el IFE y sancionaba con 10 pesos. Y luego contra la sanción de 10 pesos nos íbamos al tribunal electoral y el tribunal electoral le decía al INE, estuvo bien 100 pesos. O no estuvo bien 100 pesos, eran 5. 10 pesos, perdón, eran 5. O no estuvo bien 10 pesos, eran 15. Hay que ver cada caso particular y entonces este tema de individualización de la sanción, como les platicaba, se vuelve más complejo. Y luego, bueno, las circunstancias ya lo vimos, tiempo, modo y lugar, cuándo fue, cuántas veces fue y en qué tiempo fue. Y claro, los lugares. Por ejemplo, la propaganda que más afecta es la que está ahí cerca de las casillas el día de la jornada electoral. Esa es la propaganda que más afecta,
porque está justo ahí donde va a pasar el elector para emitir su voto y la va a ver el día de la jornada electoral. Entonces el lugar también es fundamental. A lo mejor hay una propaganda por ahí en un lugar que no ven todos y no se ve el día de la jornada electoral, etcétera. Pero el lugar también es fundamental, luego la trascendencia, como ya vimos, circunstancias de modo, tiempo y lugar, y luego, pues, obviamente, qué tan grave es esa propaganda que está ahí ese día, ¿no? Pues también la ley, ya durante muchos años el Tribunal Electoral ha señalado calificación de la falta. Y hay dos tipos de falta: acción, omisión. Como el caso, no, me voy también a casos sencillos, un espectacular. No vamos a sancionar igual, pero son dos efectos que se dan en el espectacular. Acción, el que puso ahí el espectacular, con una propaganda política. Omisión, el que vio el espectacular, le estaba beneficiando y no dijo nada. Entonces también estás cometiendo una falta por omisión. Tú sabías que ahí estaba el espectacular, lo viste y no dijiste nada, entonces es omisión. Pero obviamente va a ser sancionado más fuerte el que cometió la acción y no la omisión. Pues hay que ver los sujetos, elementos subjetivos y la responsabilidad del que presentó, el que cometió la acción, o sea, el que hizo y plasmó ahí el espectacular y pagó por ese espectacular. Y la omisión, el que no hizo nada, pero por no hacer nada, también se le puede sancionar por no dar vista, no avisarle, ¿no?, a la autoridad responsable, ¿no?, deslindándose de esa acción. Y luego la conducta puede ser dolosa o puede ser culposa. Dolosa es que lo hizo intencionalmente. Culposa es que no fue intencionalmente, pero lo hizo. Dolosa es, por ejemplo, que yo voy a un programa de televisión y voy a decir un tema, ¿no?, de propaganda electoral, de proceso electoral, de una elección, pero ya lo tengo bien planeado, esa propaganda, ¿no?, en radio, televisión o en redes sociales, lo que sea. Negligencias que por ahí me preguntaron, yo contesté, y algo que no tenía que decir, lo dije. Entonces, bueno, es culposo, es negligencia. ¿Sabes qué? Pues es que aquí te equivocaste porque no puedes hablar de elecciones o de votos o de proceso electoral, elecciones, etcétera. Nada de esas palabras podemos utilizar. Pero yo no me di cuenta y dije, no, pues yo quiero ser presidente, ¿no? Tal. Pues ya es negligencia. No estaba, no es dolosa porque no era intencional, pero sucedió. Entonces también las dos conductas son diferentes, pero los dos son sujetos responsables. Y luego la situación del infractor. Primero la capacidad económica, que ya la platicamos, pero también es muy importante la reincidencia. Si ya lo hiciste una vez, lo volviste a hacer, lo volviste a hacer, lo volviste a hacer, ya pusiste un espectacular, se presentó la queja, fuiste ahí a la autoridad porque te citaron, te sancionaron, bueno, a los 2 días otro espectacular, y a los 3 días otro, y a las 2 semanas otro, reincides y reincides y reincides, bueno, la sanción va a ser cada vez más alta, más alta, más alta, porque estás reincidiendo y reincidiendo y reincidiendo en esa conducta que ya te dijo la autoridad que está prohibida, ¿no? Entonces también la calificación de la falta se divide en leve, levísima, grave, puede ser ordinaria, especial y puede ser mayor. Aquí en todas estas láminas que les traigo aquí, pues vienen ahí varios recursos de apelación ya de hace muchos años, donde pueden revisar cualquier tema que les interese de estos que estamos platicando, ya pueden entrar ahí a estos temas o a estas sentencias donde se habla a fondo de estos asuntos, ¿no? Y luego, bueno, como ya lo vimos, finalmente se dijo en una tesis del tribunal cuáles son los elementos para individualizar la sanción: las condiciones socioeconómicas del infractor, las condiciones externas y los medios de ejecución, la reincidencia, como ya vimos, el monto de beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de incumplimiento de obligaciones, el grado de intencionalidad o negligencia. En esto se fija mucho el tribunal, si fue intencional o si solamente fue negligencia. Y obviamente hay que revisar también, para individualizar la sanción, pues los precedentes del INE y también actualmente pues los precedentes, que tiene la sala especializada del tribunal y pues la sala superior
además obviamente de revisar la jurisprudencia, ¿no? Adicionalmente, como vemos aquí, la Sala Superior del Tribunal ha considerado en casos específicos que también deben de revisarse otros elementos, como si existe dolo o falta de cuidado, si hay una unidad o multiplicidad, es decir, si es un espectacular son 10 o son 100, si es una propaganda política en radio que aparece una vez o aparece 10 veces, también hay que revisar eso, cuántas veces sucedió, si el partido o la agrupación política presenta condiciones adecuadas en cuanto al registro y documentación, si se ocultó o no información, etcétera. No son varios los temas los que se tienen que revisar en todos estos procedimientos, sobre todo los procedimientos especiales sancionables. Y miren, aquí está un catálogo, es un ejemplo de un catálogo de sanciones. Y como les decía, primero ya vimos, se puede sancionar partidos, agrupaciones políticas, aspirantes, precandidatos, candidatos, ciudadanas, dirigentes, afiliados, se puede sancionar a personas físicas, personas morales, observadores electorales, no concesionarios de radio y televisión también se pueden sancionar, organizaciones de ciudadanos, es decir, es muy abierto el catálogo de los sujetos que pueden ser, pues, pueden ser sujetos a sanción, ¿no? Que se les puede sancionar. Y después vean lo que les platicaba, pues ¿cuáles son las sanciones? Pues amonestación pública, multa de 200 días, 500, 5,000, 10,000, 100,000, reducción del 50% del financiamiento público a un partido, interrupción de la propaganda, suspensión parcial o total de las prerrogativas a un partido, cancelación inclusive del registro para que se obtenga, un partido político obtenga su registro como partido. Si soy partido, me pueden suspender el registro para el próximo proceso electoral, por ejemplo, o me pueden, pues ya, suspender definitivamente mi registro, es decir, puedo perder mi registro como partido político, puedo desaparecer como partido político. Hasta allá llega el catálogo. Pero lo que no nos dice este catálogo es en qué casos son, por ejemplo, 10,000 días. ¿Y en qué caso son 100,000 días? ¿Y en qué caso son 5,000? ¿Y en qué caso ya de plano hay que reducirle al 50% su financiamiento público? Eso es lo que no nos dice la legislación. Y esto empezó pues desde el INE, ya en el 2000, los que deben de recordar la elección del 2000, ya hace muchos años, hace 23 años, en la elección del 2000, donde ganó el presidente Fox, llegaron dos asuntos muy interesantes, el Amigos de Fox y el Pemex Gate. ¿Qué decía el asunto Amigos de Fox? Que llegaron financiamiento del extranjero a la campaña de Fox. Y se hizo toda una investigación por el INE que duró 3 años y el INE dijo, efectivamente llegó tanto dinero, ¿no? Creo que eran 300 millones de pesos de financiamiento paralelo, ¿no? Por eso el caso se le decía Amigos de Fox, porque llegó un dinero paralelo al financiamiento público, ¿no? Del extranjero parece ser. Entonces imagínense que eran 300 millones de pesos. Entonces después de que revisó el tribunal, sancionó el IFE, el tribunal revisó esa sanción y el tribunal dijo, no, está bien, vamos a sancionar con 300 millones de pesos, que fue lo que llegó a la campaña, más otros 300 millones de pesos de multa. Entonces le dijo el Tribunal Electoral al Partido Acción Nacional y al Verde, que iba en coalición en ese tiempo con Acción Nacional, ¿saben qué? Pues las sanciones de 600 millones de pesos y me los tienen que pagar, ¿no? Y entonces dijeron los partidos, no, pues sabes que INE, IFE y Tribunal no tenemos 600 millones de pesos, ¿de dónde los vamos a sacar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces decidió el tribunal y le dijo, no, pues sabes qué, ese dinero lo vas a pagar de las administraciones anuales que te damos, mensuales que te damos, es decir, del dinero que te damos como partido político, pues de ahí te vamos a descontar el 50% de tus administraciones hasta que pagues la sanción, ¿no? Aquí nos dice Luis Fernando Delgado, se sancionó al PAN y al Verde con 497 millones de pesos, según el libro La democracia nos toca. Esa fue la sanción, como nos dice Luis Fernando, y entonces tuvieron que pagar
y tuvieron que pagar, pues dijeron no tenemos ese dinero, obviamente, y entonces pues lo tuvieron que pagar, les descontaron a ambos partidos políticos más o pues, el 50% de lo que les daban cada mes hasta que pagaran esa multa. Y se les dijo, y si reincides, pues obviamente la siguiente sanción va a ser mucho más grande. Y fíjense, cuando se resolvió ese caso de Amigos de Fox, pues primero hizo la investigación el INE y fue a revisar cuentas bancarias y a revisar temas fiduciarios de los partidos políticos. Y por ejemplo, en los bancos le decían, no te podemos enseñar las cuentas bancarias del partido político. Hay secreto bancario y no te las podemos enseñar y no te las podemos enseñar y hay secreto bancario, etcétera. Y entonces el tribunal tuvo que ordenarle a todas las instituciones bancarias que no aplicaba el secreto bancario cuando se trataba de recursos de los partidos políticos, porque los recursos de los partidos políticos eran recursos públicos. Entonces no aplicaba el secreto bancario ni tampoco aplicaba el secreto fiduciario. Y a partir de ahí nace esa jurisprudencia, donde no aplica para los partidos políticos, y después esa jurisprudencia se plasmó en la ley y ahora actualmente pues ya la ley dice que están obligadas las instituciones bancarias o fiduciarias a reportar cualquier tema, porque no querían enseñar las cuentas los bancos de los partidos políticos. Cuando ya el tribunal les ordenó y se pudieron revisar las cuentas de los partidos, pues sale este tema y se sanciona aquí, como nos dice muy bien Luis Fernando, gracias por el dato, pues con 497 millones de pesos. El caso Amigos de Fox fue igual. Perdón, el caso de Pemex Gate fue igual. Se acreditó que pues se ingresaron a la elección del candidato en ese tiempo, La Bastida, pues 500 millones de pesos, ¿no? El caso muy famoso también, Pemex Gate, donde dijo, no, pues llegaron 500 millones de pesos de Petróleos Mexicanos a la campaña. Y también otra vez el tribunal ordenó, aquí no aplica el secreto fiduciario, aquí no se aplica el secreto bancario, vamos a revisar las cuentas de ese partido político, se revisaron las cuentas, etcétera, se le dio seguimiento a unas transferencias de unos recursos y bueno, el tribunal, primero el INE y luego el tribunal resolvió que sí habían llegado 500 millones de pesos. Entonces, como nos pone también aquí Luis Fernando, pues dijo el tribunal, me regresas esos 500 millones de pesos que te gastaste de más en la elección presidencial, pero además te sancionó con otros 500 millones de pesos. Y entonces la sanción fue de 1.000.000 millones de pesos, como se dice aquí. Y el partido lo mismo que el Verde y que el PAN. Oye, ¿pero dónde vas a sacar 1.000 millones de pesos? No los tengo. No te preocupes. De lo que te da el IFE cada mes, te vamos a descontar el 50% hasta que pagues esa sanción. Luego aquí nos pone una liga Andrés, ¿no? Donde vienen publicaciones. En este caso viene la publicación, creo, de estos asuntos que estamos platicando, caso Amigos de Fox, aquí también, gracias por la liga. Ahí está esta publicación que nos manda Andrés del Tribunal Electoral. Si quieren revisar a fondo estos temas que fueron muy interesantes en su momento y que han sido de los temas en donde con mayor dinero se ha sancionado a los partidos políticos, pues pueden entrar aquí a la liga, que muchas gracias que nos da Andrés Sánchez para revisarlo a fondo, ¿no? Andrés Sánchez, Rubén Becerra Rojas Bertis, no sé a qué te refieres, Andrés, con nuestro compañero. Se refiere al autor de ese PDF que mandó. Ah, perfecto, que es ese que está platicando sobre el tema, ¿verdad? Rubén Becerra fue magistrado en la Sala Regional Monterrey y ahora es compañero de nosotros aquí en la Escuela Judicial Electoral y por ahí también tiene varios artículos publicados y ha escrito sobre estos temas muy interesantes. Ahora nos pregunta Gabriel, ¿a quién se destinan estas multas? Bueno, estas multas creo que en este momento se están destinando creo que se llama Instituto de la Ciencia y la Tecnología, etcétera. Ha habido diferentes temas. Ahorita creo que es el Instituto de Ciencia y Tecnología, algo así, ahorita lo revisamos a fondo, pero bueno, para allá van esas multas. El problema, fíjense, de este tema, que qué bueno que lo toca muy bien Gabriela, ¿a dónde se van esos recursos? Que esas multas las pagan los partidos, pues con recursos de nosotros.
porque el financiamiento de los partidos políticos es con recursos públicos, ¿no? Entonces, finalmente esas multas pues son recursos públicos que en vez de que ese dinero se lo gaste el partido político en algo para el partido político, pues paga la multa y esos recursos públicos siguen siendo recursos públicos. Y bueno, al pago de esa multa pues se va a este Instituto de la Ciencia y la Tecnología, la Innovación, etcétera. No sé si valga la pena revisar ese tema, si debe ser este Instituto de la Ciencia y la Tecnología donde se van a ir estos recursos, o deben irse a diversos institutos o a diversas instituciones, o de plano regresarlo al erario y que el siguiente año pues esos recursos se vayan a la partida que sea más necesaria. No sé qué tanto habrá que revisarlo, ¿no? Yo creo que debería de regresarse esos recursos, pues obviamente, a la federación y que la federación pues diga, a ver, necesitamos dinero, no sé, para traer para adultos mayores, por ejemplo. Bueno, pues que ese dinero se vaya para algún tema de adultos mayores o de salud o de seguridad, etcétera, ¿no? Pero siguen siendo recursos públicos y se sigue obteniendo ese dinero y se sigue pues dando como un recurso público para alguna otra cosa, ¿no? Aquí nos pregunta Verónica también, pero no sé, pero no es que les cobren esas multas a los partidos, más bien se los retienen. Pues sí, porque es recursos públicos de nosotros, ¿no? Y si te digo, te voy a dar 10 pesos de financiamiento público, pues como tienes que pagarme, te doy nomás 50. Como dice muy bien Verónica, realmente le retienen ese recurso al partido y en vez de dárselo al partido se va como un pago de una multa. Pero pues claro que le afecta al partido, ¿no? Porque el partido pues se va a quedar, en vez de 10 pesos, va a tener 5 nada más para todo lo que implican los gastos de un partido político, ¿no? Y también nos dice Verónica, a fin de cuentas, quien administra estos recursos que se obtienen de las multas y a fin de cuentas, es lo que les digo, yo creo que aquí lo que tendría que suceder ya en un futuro es que esos recursos regresaran a la federación y luego la federación, pues en una próxima partida, pues dijera, saben que todos estos recursos de este año, pues los vamos a utilizar el año que entra, pues para determinada partida. No habrá que verlo, ese tema en particular, ¿no? Tampoco no crean que es mucho dinero, o sea, sí es mucho dinero, pero pues como yo les comenté hace algunas veces, ustedes, por ejemplo, si yo les pregunto cuánto creen que le dan a los partidos políticos de financiamiento público de todo el presupuesto que tiene el Estado mexicano para un año. Imagínense que el Estado mexicano diga, para el próximo año para salud, seguridad, programas sociales, todo lo que ustedes quieran, diga el Estado mexicano, pues para el próximo año tengo 100 pesos, que me lo voy a gastar sobre todo, donde más dinero se va es seguridad, salud y educación. Ahí se va como el 70% del dinero que ingresa al Estado mexicano. Bueno, imagínense, dice, tiene 100 pesos. ¿Cuánto creen que se va a los partidos políticos de esos 100 pesos? ¿Saben cuánto se va a los partidos políticos? 20 centavos cada año. Ese es el porcentaje. Si es mucho dinero, yo no estoy diciendo que no, que quede muy claro. Se le da mucho financiamiento público a los partidos políticos, sí es mucho, pero son 20 pesos de 100 pesos. Ni siquiera 50 centavos. No 20 pesos, digo, son 20 centavos, ¿eh? Ni siquiera 50 centavos, ni siquiera un peso. Se le dan 20 centavos de los 100 pesos. O sea, no se le da un punto porcentual, no se le da medio punto porcentual, se le da 0.02%. Insisto, si le damos 100 pesos, el Estado mexicano tiene 100 pesos, a lo mejor en salud se gasta 20, a lo mejor en seguridad se gasta otros 20 pesos, a lo mejor en programas sociales y eso se gasta 30 pesos. Pues en partidos políticos se gasta 20 centavos. Eso cuesta. Y es mucho dinero, ¿no? Porque el Estado mexicano cada año, afortunadamente, sus ingresos son más altos. Cada año tiene más dinero para gastar el Estado mexicano, pues gracias a las industrias de manufactura, gracias al dinero que mandan todas las mexicanas y mexicanos que están en Estados Unidos. Esas remesas son millones y millones de pesos que llegan a México. De petróleo ya casi no llega mucho dinero, pero manufacturas,
turismo y remesas, yo creo que son como el 80%, ¿no? Pues esos 100 pesos que tenemos, les digo, en partidos políticos se gastan 20 centavos. Es mucho. Ahora, estas multas, pues debe ser un porcentaje mínimo el que se obtiene de multas, pero pues yo creo que sí debería de regresarse, en pocas palabras, a la federación nuevamente y que el próximo año la federación diga, bueno, pues de este dinero lo vamos a emplear en estos temas. Ese tema de los recursos, el financiamiento público de los partidos políticos, pues sí se tiene que revisar en una próxima reforma electoral, porque cada año tienen más. Así es la estrategia y así está la fórmula. Si sube el salario mínimo, sube el financiamiento de los partidos políticos. Y si hay más personas en la lista nominal, pues hay más financiamiento para los partidos políticos. Es una regla que beneficia claramente cada año a los partidos políticos. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que esa regla no la hizo el partido político más beneficiado actualmente. ¿Cuál es el partido político más beneficiado actualmente? Morena. Al que mayor financiamiento público le dan cada año es a Morena por esa regla, y cuando se hizo esa regla, Morena ni existía. Morena empezó a existir en 2014 y esa regla ya tiene desde 1990. Esa famosa regla que habla, acuérdense, del 30-70. 30% igual de financiamiento para todos los partidos políticos y 70% conforme te fue en la elección anterior de diputaciones federales. Si me fue muy bien en diputaciones federales del 2021, voy a tener mucho financiamiento, ese 70%. Y si fue muy mal, muy poco. Por ejemplo, nomás les doy datos así en una fórmula de 100. Si a Morena le dan 100 pesos, al PRI y al PAN le dan por ahí de 60. Más o menos. Y luego al Verde y a Movimiento Ciudadano les dan como 30. Y al PRD y al PT les dan como 10. Porque así les fue en la elección anterior. Y a los otros 3 perdieron su registro. Acuérdense que en el 2021 participaron otros 3 partidos, pero no llegaron al 3% y perdieron su registro. Entonces ya se ahorraron esa bolsa para esos 3 partidos, que se la dividen entre los otros partidos políticos. Pero imagínense, para ese 2024, es un dato, no es exacto, pero si a Morena le dan 100 pesos, al PT le van a dar 10 pesos, porque así se decidió. ¿Y quién lo decidió? La ciudadanía, porque es conforme te fue en la elección anterior de diputaciones federales. La del 2021 está definiendo el financiamiento público del 2022, del 2023 y del 2024 para todos los partidos. Como les vaya a los partidos en el 2024, así va a estar su financiamiento público para el 25, para el 26 y para el 27. Entonces, ojo, cuando votamos, muchas veces no nos damos cuenta, pero también estamos votando para que ese partido por el que estamos votando tenga mayor financiamiento público y también tenga mayores tiempos en radio y televisión, porque es la misma regla. Tiempos en radio y televisión, pues conforme te fue en la elección de diputaciones anterior. Si te fue bien, tienes más minutos en radio y televisión. Si te fue regular, pues tienes regular minutos. Y si te fue mal, pues tienes muy pocos minutos en radio y televisión. Entonces, igual, si Morena lleva 10 horas en radio y televisión, el PT va a llevar 1 hora en radio y televisión. Pues esas fórmulas hay que revisarlas. Yo no sé qué tan competitivas son, pero en este momento yo no sé tampoco si hay una equidad en la contienda o no hay una equidad en la contienda con esta fórmula del financiamiento público. Pero Morena dice, yo no la hice. Cuando yo nací como partido, ya estaba esa fórmula. No, para reformarla, pues necesitamos una reforma constitucional, no alcanzan los votos para una reforma constitucional, pues todos los partidos se fueron en verde con esa fórmula de financiamiento público y pues sí van a tener mucho dinero los partidos políticos en el 2024, porque acuérdense, el financiamiento se divide en 2, financiamiento para actividades ordinarias y financiamiento para las campañas. Y en el 2024, pues todos los partidos políticos van a tener financiamiento para actividades ordinarias y agréguenle también financiamiento para sus campañas, y así está la fórmula. Y para el 2024, ojo, ya no va a cambiar. Acuérdense, ya se resolvió la acción de inconstitucionalidad, ya el plan B es inconstitucional, entonces seguimos con la ley que tenemos desde el 2014 y esa ley está así y ya no se puede modificar. Ahorita fíjense, ya se está hablando en el Congreso, ya están diciendo diputadas y diputados que van a presentar una nueva iniciativa de reforma electoral y que se va a empezar a discutir, Les digo que el electoral nunca terminamos.
Y no lo duden que en septiembre, que se abre el periodo de sesiones en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado, pues se vuelva a discutir el tema electoral. Claro, esa nueva reforma electoral que se puede discutir quizá en septiembre, pues ya aplicaría para después, no para el 2024. Pero podría ser una reforma que se aprobara para un futuro, ¿no? Aquí también nos dice Luis Fernando, ya los diputados van a quererse todas las... Quererse acabar todas las letras del abecedario. Ah, sí, Luis Plan Fernando, A, plan B, exactamente. plan C, plan D. Van en el D, el D, el... no sé hasta dónde van a llegar. Ahorita vamos en el Ahorita están en C. el C. Acuérdense cuál es el C, que si tienen la mayoría van a hacer reforma constitucional, pero necesitan la mayoría en el 2024, necesitan tener la mayoría en la Cámara de Diputaciones y la mayoría en el Senado de la República, es decir, 2/3 partes las necesitan tener de su lado para poder hacer una reforma constitucional. Y si hacen la reforma constitucional, sí, como nos dice aquí, ¿no? Giovanni, la ventilada reforma electoral, la bendita, sí, la bendita reforma electoral, Giovanni, exactamente, y le van a seguir insistiendo, y como dice también Luis Fernando, si no aplica el C, pues nos vamos por el D, y ahorita de verdad, ya están pensando en una iniciativa de reforma electoral para después del 24, porque saben que no va a aplicar para el 24, pero sí para eso es bueno, si la van a discutir y tienen mucho tiempo para discutirla, pues que revisen estos temas también muy importantes del financiamiento público y de qué hacemos con el dinero de las multas y de los procedimientos especiales sancionadores y también de temas muy importantes como radio y televisión. Aquí nos dice Luis Fernando, yo veo que en la próxima legislatura sí habrá mayoría, pero no la suficiente como para elaborar una reforma a la Constitución. Miren, yo creo, y yo lo que pienso personalmente, es que nos va a pasar como en Europa. En Europa, pues, la mayoría de los países tienen sistemas parlamentarios. Ningún partido tiene la mayoría, pero hacen coaliciones ya en el Parlamento. Es decir, hacen acuerdos en el Parlamento para tener mayorías. Pues no me alcanza a mí solo como partido, pues hago acuerdo con otro partido y con otro partido y ya me alcanza la mayoría. Porque sí es muy difícil en todo el mundo, no solamente en México. En todo el mundo es muy difícil que un solo partido tenga una mayoría tan importante, una mayoría calificada. Ya no lo logra un partido. No digo Morena porque Morena nos ha sorprendido desde que se registró y nos sigue sorprendiendo. Y no en México, en todo el mundo dijeron, oye, que se registró un partido en el 2014, uno nuevo, sí. Y preguntaban, ¿no? Y que el líder es López Obrador, sí. Pero luego preguntaron en el 18, oye, que ese partido ganó la elección presidencial. Un partido con 4 años de registro, sí. Oye, que ganó por más de 30 puntos. Sí, es cierto, más de 30 puntos ganó la elección. Sí, la ganó por más de 30 puntos. Entonces, todo eso sorprende. Entonces, por eso yo no les digo, ya Fernando nos dijo cuál es su pronóstico. Yo no estoy seguro, pero si nos vamos a la mayoría de los países, sí, la realidad es que un solo partido no alcanza la mayoría calificada para reformar la Constitución. ¿Y saben qué? Qué bueno, pues porque sean por lo menos 2, 3 partidos políticos los que tomen esa decisión, que además son los que nos representan, eso tampoco se les olvide nunca. Son nuestros representantes, no se manejan solo. Entonces también piensen muy bien su voto en el 2024. Voten, si se quieren que se reelija un diputado, una diputada, infórmense bien sobre ese diputado, esa diputada, ese senador, esa senadora, a ver si van a votar para que se reelija o de plano no los convenció y no van a votar por él para que se reelija, porque ellos nos van a representar. Si ustedes tienen un problema legal, ¿qué hacen? Contratan un abogado y ese abogado los tiene que representar, pero ese abogado tiene que trabajar a favor de ustedes y ganar el juicio para ustedes. Si ya ven dudoso al abogado, pues cambiamos de abogado, ¿no? Y busco otra representación. Lo mismo sucede con nuestros legisladores, nos representan. Tienen que tomar decisiones a favor de la ciudadanía. Ellos solamente son representantes de nosotros porque nosotros les dimos esa representación con nuestro voto. Pues vamos viendo qué hacen y bueno, si se juntan 2, 3 partidos que nos representan y hacen una reforma constitucional, está bien, pero hay que ver bien qué dice esa reforma constitucional. Si de veras nos está beneficiando, que dejen afuera intereses personales, intereses de partido, que se vayan a los intereses de todas las mexicanas,
y todos los mexicanos, ¿no? Eso es lo que tenemos que fijarnos siempre en las elecciones. Tenemos que emitir voto bien informado y a ver, pues, como yo les dije en otra sesión, pues yo tengo una presidenta municipal, pues yo la sigo todos los días en redes sociales. Porque ya sé que el año que entra esa presidenta municipal que está en mi municipio me va a decir, oye, quiero reelegirme, vota por mí. Ah, no, pues ¿sabes qué? Estoy revisando lo que haces todos los días para ver si voy a votar para que te reelijas o no. Y todos los días la sigo y sale por ahí cada día una noticia, ahí en redes sociales rápidamente, que me dice pues qué está haciendo, ¿no? Y qué no está haciendo, etcétera, porque todos nos van a pedir nuestro voto y sí tenemos que tener un voto bien informado, sobre todo, obviamente, el de la presidencia de la República, pero también este voto que dice Luis Fernando es muy importante de nuestras legisladoras y nuestros legisladores. Los que vamos a decidir, para que me entiendan, si aplica el plan C o no, somos todos los electores. Nosotros vamos a decir, queremos que aplique el plan B, queremos que este partido tenga la mayoría o no queremos que este partido tenga la mayoría calificada. Eso lo decidimos nosotros. Es que el sistema en México es un sistema de la ciudadanía. Y como lo hemos platicado también en otras ocasiones, ¿quién va a recibir el voto? ¿Quién va a contar el voto? La ciudadanía. Cuando vayan ustedes a su casilla en el 2024, busquen un funcionario del INE, no lo van a encontrar. Busquen un funcionario en la casilla del Instituto Estatal Electoral, tampoco lo van a encontrar. No hay nadie. Los que están en la casilla son sus vecinas y sus vecinos. Son los únicos, ¿eh? No va a haber nadie más. ¿Quién va a contar los votos? Las vecinas y los vecinos. ¿Quién va a llenar las actas? Las vecinas y los vecinos. ¿Quién va a firmar las actas? Las vecinas y los vecinos, con las representaciones de los partidos políticos. A esos sí se los van a encontrar en la casilla, vigilando todo lo que haga las funcionarias y los funcionarios. Es que luego nos confundimos, como les decimos funcionarias o funcionarios, pensamos que trabajan en el INE, pues no. Son funcionarias y funcionarios de casilla, pero son nuestras vecinas y nuestros vecinos. Ahí van a vivir, ahí muy cerquita de nuestra casa. Son los que reciben los votos, los que cuentan los votos. Entonces, esas decisiones las tenemos que tomar la ciudadanía y pues los votos los va a contar la ciudadanía. Entonces, ya no tenemos esos problemas de hace 40 años de que qué pasó con los votos, que se perdió el paquete, que no sé qué. Tenemos que tomar ahora ya muy bien nuestras decisiones y revisar todos estos temas de financiamiento, todos estos temas de una reforma constitucional electoral, cómo sería, qué sería. Si se empieza a discutir la reforma constitucional electoral ahorita, pues qué mejor, de una vez, pero que le entren a todos los temas y revisen todos los temas, como puede ser esto de los procedimientos especiales sancionadores, esto del financiamiento público, y luego yo también pienso, este tema de las quejas y radio y televisión. Creo que tenemos que superar ya el modelo de comunicación social que tenemos en México. Eso lo tenemos que ver, lo vamos a ver en la sesión de mañana, pero es importantísimo revisar ese tema el modelo de comunicación política que tenemos en nuestro país, que le dicen modelo, ¿no? Cuando se hizo la iniciativa se llamaba modelo de comunicación política, pero en realidad es un diseño, porque modelo es como a seguirlo todos. Y no, es un diseño porque puede tener también temas o pueden tener inconsistencias. Y ahorita ya lo que se reformó en el 2007 no tiene nada que ver con el 2023. En el 2007 se dijo ningún partido puede contratar propaganda política en radio y televisión, pero tampoco ninguna persona física, tampoco ninguna persona moral. Y entonces ahí hay una restricción muy importante a la libertad de expresión y al derecho a la información. Eso lo vamos a analizar mañana, porque ya resulta que nadie se puede expresar, ni en las elecciones, ni en los procesos electorales, ni antes de los procesos electorales, y ahorita estamos en la discusión. No me quiero meter a eso, pero ¿son actos anticipados de campaña ahorita o no son actos anticipados de campaña? ¿Son candidatos, no son candidatos? ¿De qué estamos hablando? Ah, pero nadie puede pronunciarse, porque si dices voto, elección, candidatura, viene la sanción. Porque así lo dice ¿quién? La Constitución. Pues tenemos que revisar esa Constitución. Si yo ahorita digo quiero ser candidato en el 24, me va a llegar una sanción. Y mi libertad de expresión, ¿dónde quedó? Nada más que les digo, no hubo reforma constitucional, están esas restricciones constitucionales, mañana las vamos a analizar más a fondo, pero ese modelo de comunicación política
lo tenemos que cambiar. Sí se justificó en el 2007, también lo vamos a platicar, pero para el 2024 ya hay temas que no, desde mi punto de vista, no tienen justificación. Bueno, siguiendo con la línea jurisprudencial de estos procedimientos especiales sancionadores, pues también no pueden caducar en un momento dado, y luego entran dos figuras fundamentales. Estas nunca se les olviden en cualquier proceso y también en los procedimientos especiales sancionadores entra la figura de presunción de inocencia y la figura de debido proceso. Eso parece que le costó mucho a las autoridades administrativas porque constantemente llegaban casos al tribunal donde decía la parte afectada, ¿no? O la parte sancionada. Le decía al tribunal, oye, el IFE me sancionó y no cumplió con el debido proceso y con la presunción de inocencia y me sancionó. Y por ejemplo, un caso que no es de procedimiento especial sancionador, es de fiscalización, pero llegaban muchos casos al tribunal donde se le decía la parte afectada al tribunal, oye, es que ¿sabes qué? Me dijeron que rebasé los topes de gastos de campaña. Porque mi partido gastó un extra de dinero. Y entonces están sancionando a mi partido y a mí también. Pero punto número 1, mi partido nunca me dijo que se gastó ese dinero de más. Y punto número 2, nunca me citaron al proceso. Nomás citaron al partido en estos temas de fiscalización, pero a mí como candidato nunca me citaron para defenderme. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Entonces, cuando ya llegaba la sanción y llegaba el tribunal a revisar la sanción porque rebasaste los topes de gastos, el candidato o la candidata decían, oye, pues yo ni me enteré de esos gastos del partido. Entonces el tribunal regresaba al asunto al INE y le decía al INE, oye, ¿sabes qué? Presunción de inocencia y debido proceso. Esta persona tiene derecho a defenderse. Aquí nos dice Verónica, y el representante legal también puede ser multado. Pues sí, todos pueden ser sujetos responsables. Es un tema de fiscalización, acuérdense, es un tema muy delicado, la fiscalización de los partidos políticos, y es un tema que se va a otras instancias, ¿eh? No puede ser solamente un tema electoral y te sanciono porque rebasaste los topes. Puede ser un tema fiscal, puede ser un tema penal. Hay que tener mucho cuidado. Si llegan recursos públicos a una campaña, eso puede provocar una serie de conductas. Y se puede salir de la materia electoral, se puede ir a la materia administrativa o a la materia penal. ¿No? Si hay recursos de procedencia ilícita, imagínense en una elección, pues todavía mucho peor. Y puede salir de la materia electoral también a la materia fiscal, la materia administrativa, la materia penal. No crean que se queda solo en lo electoral. Las autoridades electorales también, cuando ven un rebase de tope de gastos de campaña muy serio, pues también pueden dar vista, por ejemplo, a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, pueden dar vista también a la Secretaría de Hacienda, al SAT, etcétera. Entonces, todos esos temas no son nada sencillos. Y todo esto lo provoca una queja. Un procedimiento especial sancionador puede provocar que se abran otras instancias, que se abran otros mecanismos, otros juicios, etcétera. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? También esta jurisprudencia nos dice procedimiento especial sancionador. La autoridad administrativa electoral debe de recabar las pruebas legalmente previstas para su resolución. Aquí, ojo, aquí sí, quien va a recabar las pruebas son dos. Uno, quien presenta la queja, y dos, la autoridad. Que en este caso ya para el 2023, a partir de 2014, acuérdense, ya la autoridad, o sea, el IFE, el ahora INE, ya no va a resolver los asuntos. A partir de 2014, ellos nada más hacen la investigación. Pero al hacer la investigación tienen que recabar todas las pruebas que se puedan. No solamente quien presenta la denuncia debe de recabar pruebas. Ojo, quien presenta la queja o la denuncia puede llegar con pruebas mínimas. Y quien tiene que recabar todas las pruebas suficientes es la autoridad administrativa. Claro, auxiliándose también de las autoridades que están fuera de la instancia central, es decir, los consejos distritales pueden auxiliar, ¿no?, al Consejo General y todas las autoridades del Consejo General para un determinado tema de fiscalización. Aquí nos pregunta Verónica, ¿qué opina sobre las quejas que se están presentando por esta campaña que están haciendo las corcholatas el día de hoy? Bueno, ese tema se tiene que resolver y se va a tener que resolver acá en el Tribunal Electoral,
Pero les digo, y ya lo vamos a platicar mañana, se nos está adelantando un poco Verónica, pero no pensemos solamente en la sanción. Ah, se presenta la queja y lo vamos a sancionar. Nomás les dejo ahí dos cosas de tarea que a ver si mañana las podemos discutir. Primero, ¿son actos anticipados de campaña? ¿Sí o no? Después, voy a sancionar a esta persona. Dice que no es candidato. Pero yo les pregunto, fíjense, si va a ser candidato o no va a ser candidato en un futuro. Porque si en un futuro no va a ser candidato, no son actos anticipados de campaña. Pues ¿cuál campaña si no va a estar en la campaña? Primer punto. Luego, segundo punto, siempre estamos pensando en esta regulación que yo les digo, desde mi punto de vista ya la tenemos que superar, pero ahí está. Y yo luego les pregunto, ¿y la libertad de expresión de estas personas? ¿Y el derecho a la información que tenemos todos? Y luego, fíjense ya, para complicarla más, luego dicen los medios de comunicación, es que están haciendo campaña, está prohibido. Algunos, ¿no? Bueno. Pero tú, medio de comunicación, también estás haciendo campaña y está prohibido porque tú estás difundiendo lo que están haciendo todos, pues tampoco lo puedes hacer. Se quejan de ellos, pero ellos difunden lo que hacen ellos. Entonces, fíjense, todo es un problema de diseño. Por eso les digo, diseño de comunicación política. Nadie puede decir nada, pero todos dicen, hasta los medios de comunicación que dicen que no pueden decir los otros, pero ellos sí dicen. Entonces, ¿quién está promoviendo a esas figuras? También los medios de comunicación. Y si no, prendan el radio, la televisión y van a ver si nos salen temas de estos que estamos tocando ahorita. Todo el día hablan de eso. No pueden hablar o sí pueden hablar ellos. También hay que sancionar a los medios de comunicación o no. Pues van a ser temas que van a llegar aquí. Nada más que mañana lo vamos a ver. Ojo, todas esas personas tienen un derecho fundamental que debe privilegiarse en una democracia, que es la libertad de expresión, ¿eh? Y el derecho a la información que tenemos también todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Claro, la Constitución lo prohíbe, pero en una democracia, en un Estado constitucional, democrático de derecho como el que vivimos ahora, hay que buscar la interpretación donde se proteja la libertad de expresión y no se restrinja. Así los dice el primero de la Constitución. Entonces no es nada, pero nada sencillo, porque por otro lado la Constitución dice nadie puede pronunciarse y nadie puede empezar, y etcétera. Lo que sí no tiene salida y se tiene que sancionar, ojo, es si hay recursos públicos. Eso sí, ¿eh? Tenemos que llegar a ese lugar, a donde sea, a esa nueva norma que proteja la libertad de expresión, pero no haya recursos públicos. Eso sí es fundamental. Los recursos públicos son recursos públicos y no pueden emplearse en otra cosa o a favor de nadie. Eso sí se tiene que seguir regulando. O sea, el 134 tiene que seguir vigente, que nos habla que ningún servidor público puede emplear recursos públicos a favor de nadie ni en contra de nadie. Eso sí, cuando hay recursos públicos, ahí sí hay que revisarlo a fondo. Y desde mi punto de vista, que no soy magistrado ni tribunal, se tendría que sancionar por recursos públicos que puedan aparecer por ahí. Pero la libertad de expresión, yo tengo mis dudas, ¿no? Porque la Constitución nos tiene las dos cosas. La Constitución nos habla de restricción constitucional en el 41, pero por otro lado el primero de la Constitución nos dice, oye, ¿sabes qué? Protege los derechos humanos de todas las personas y busca una interpretación protectora y cuidado que en una democracia no haya libertad de expresión, porque entonces ya no es democracia. Entonces uno dice, ¿y qué hago? Y luego el 41 nos dice, nadie puede contratar, nadie puede pronunciarse, nadie, etcétera, etcétera. ¿Me voy al 41 o me voy al primero? Vean cómo no está nada sencillo y pues sí van a llegar casos seguramente y pues aquí se va a tener que, como un tribunal constitucional, pues va a tener que ponderar qué norma se aplica el primero, el 41 de la Constitución, en qué caso se aplica el primero y se protege la libertad de expresión, en qué caso se tiene que aplicar el 41, aunque restrinja de alguna forma la libertad de expresión de ese caso concreto. Eso sí se va a tener que revisar. Y obviamente yo les dije, si ahorita estamos revisando tesis, olvídense. Para el 2024 vamos a tener otra serie de jurisprudencias, otra serie de criterios, otra serie de sentencias. Es que la materia electoral nunca se acaba.
Ustedes me están viendo ahorita en este curso. Me ven en 6 meses y ya vamos a hablar de otra cosa, y me ven en un año y vamos a... Es que así es la materia electoral, sumamente dinámica. Y entonces, si no hay reformas electorales a la ley, pues lo que privilegia son nuevos criterios de los tribunales, nueva jurisprudencia. ¿Qué ha hecho el Tribunal Electoral toda su vida? Si no se modifica la ley, pues crea jurisprudencia. ¿Y luego qué pasa con esa jurisprudencia? Se plasma en la ley. ¿Pero a qué me refiero? Se adelantó el tribunal a la ley. Y no es que se adelantó el tribunal porque quiso, es porque llegaron los partidos y le dijeron al tribunal, oye, aplica este criterio. Ahora, ¿cuándo se reformó el modelo de comunicación política? En 2007. Entran las restricciones. Nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión, etcétera. Actos anticipados de campaña, todo eso. ¿Cuándo llega la reforma al primero de la Constitución? 2011. ¿Se ajustó el 2007 con el 2011? No, porque el 2007 sigue vigente, las restricciones constitucionales siguen vigentes, pero luego en el 2011 llega el primero de la Constitución, pero pues hay que ver cada caso concreto, y en cada caso aquí protejo la libertad de expresión, aquí protejo la equidad en la contienda, pero en cada caso concreto. Lo que sí no creo que tenga salida es este tema, como les decía, de los recursos públicos. Los recursos son públicos y no se pueden aplicar, ¿no?, para beneficiar a alguna persona durante un proceso electoral. Sí, adelante, compañera, te escuchamos. Muchas gracias. Sí coincido aquí en esta parte con lo que usted comenta, que tendría que ser un análisis de cada caso en concreto. Del tema que comentaba la compañera Verónica sobre las denuncias de las corcholatas, hay un acuerdo del INE, el 184, si no me equivoco, de 2022, en donde él menciona así, derivado de todas las denuncias, yo autoridad aprecio que tal vez pudiera haber una sistematicidad y una reincidencia en la conducta. Entonces ya a mi autoridad, más o menos así lo plasma en el párrafo, ¿no? Me haces creer que es una campaña intencionada, que si bien es cierto tú no contratas, hay personas que te están beneficiando. No dicta como tal una medida cautelar, vamos a decir, contundente, porque tampoco no se anima a decir si eres tú quien la está contratando, o eres tú, Claudia, o tú, Adán, quien lo está pidiendo, pero sí advierto que hay sistematicidad en la conducta. Entonces ahí como que está la pausa en ese tema. Está interesante. Muchas gracias. Sí, exactamente, es muy interesante ese tema. Y ojo, miren, hay que ser muy prudentes. Ya hay un acuerdo ahí, lineamientos, algo así del INE, que luego los emitieron. Pero ojo, hay que esperar, no es porque sea el tribunal, pero hay que esperar a ver qué dice el tribunal, porque el tribunal, la autoridad constitucional es el tribunal, no el INE. La máxima autoridad es el tribunal, no el INE. El que puede interpretar Constitución y tratados internacionales sobre cualquier otra norma, o el que puede ponderar cuál de las dos normas de la Constitución debe aplicarse, es el tribunal. Inclusive el tribunal pues tiene atribuciones para decir estos lineamientos son inconstitucionales, este acuerdo es inconstitucional, estos estatutos de los partidos son inconstitucionales. Inclusive el tribunal puede decir esta ley se inaplica por inconstitucional. Entonces, como dice muy bien Cecia, hay que ver, hay que estar muy pendientes, ya están públicos esos, pues es como esos puntos que marcó el INE en estos temas, pero hay que esperar a que lleguen los casos al tribunal, y sobre todo cómo se va a pronunciar el tribunal sobre esos lineamientos del INE, luego sobre el acto en concreto que suceda, y cómo también el tribunal pues va a ponderar todas estas normas constitucionales, porque como yo les decía, por ejemplo, en Estados Unidos no hay contradicción en normas constitucionales. En Canadá no hay contradicción en normas constitucionales. Ahí se basa todo el derecho en precedentes. Ya lo dijo así la Corte, pues así lo aplicamos, ¿no? En México no, en México sí, no, por un lado nos dice un artículo de la Constitución una cosa, pero por otro hay otro que nos dice otra cosa distinta, y por otro hay otro, porque no se hizo las modificaciones al mismo tiempo. Como les decía, viene el nuevo modelo de comunicación política en el 2007, que crea restricciones, porque tenía una naturaleza de crear restricciones en ese momento, en el 2007, porque efectivamente salían muchas cosas en radio y televisión que no estaban permitidas, y que los partidos políticos y que personas físicas y morales le pagaban mucho a la televisión para transmitir esa propaganda, que en el 2007 dijeron pues nadie va a pagarle a la televisión, y la televisión solamente va a transmitir lo que le autorice el IFE. Entonces decimos, bueno, está bien,
para que no llegue una persona moral y contrate con una televisora no sé cuánta propaganda política, pues mejor se prohíbe eso. Y ya nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. En el 2007 parecía bien, porque la máxima comunicación era en televisión. Entonces, una propaganda en televisión sí afectaba mucho. Y por eso también nace la figura de las medidas cautelares, pues lo doy de baja a esa propaganda en la televisión inmediatamente para que no siga afectando el proceso electoral. Eso pasó en 2007. Pero luego se fue cambiando el sistema, la comunicación. Ahora la máxima comunicación son redes sociales. Primer punto. Y luego, segundo punto, nace el primero de la Constitución, un artículo completamente nuevo, donde se dice hay que aplicar la Constitución, hay que aplicar los tratados internacionales, hay que proteger la libertad de expresión, el derecho a la información en los procesos electorales. Luego está el sexto de la Constitución, que también habla de libertad de expresión, pero tenemos la restricción del 41, que dice que nadie puede pronunciarse. Entonces, pues el Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad, tendrá que ponderar todas estas normas en cada caso concreto e ir creando nuevos criterios. Porque esto que sucede, que me están platicando y que todos vemos todos los días en los medios de comunicación, nunca había sucedido. Cuando habían escuchado que empezaran estos temas un año antes. Entonces van a tener que emitirse nuevos criterios porque es algo que nunca había sucedido, pero ahorita tenemos esos derechos humanos que también deben protegerse. Mañana vamos a ver si nos da tiempo de ver también lo que dice la jurisprudencia, ¿no? Que habla de la protección a la libertad de prensa también, a los periodistas. Hay una jurisprudencia muy importante de 2018 de la Sala Superior donde se le da una protección muy amplia a los periodistas. Pues hay que ver todos esos temas, pero les digo, yo ya no entiendo porque los medios de comunicación en este momento están diciendo que eso no se puede hacer, pero entonces, ¿para qué lo dicen los medios de comunicación? Ya están promoviendo todos esos temas. Y ahora resulta que primero era un solo partido político y ahora creo que también los opositores ya también van a entrar con esos temas y falta un año para la elección. ¿Saben qué dice la ley? Las precampañas son noviembre, diciembre. ¿Estamos en qué? Junio. Adelante, Andrés, te escuchamos. Gracias, profesor Darío. En cuanto a lo que dice de los opositores ahorita al gobierno, efectivamente ayer ya sacaron una asamblea. Esto va a estar muy interesante porque ellos ya empezaron a meter procesos especiales sancionadores en contra de los de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde. Y ellos, por ejemplo, ayer en su asamblea dieron ya la directriz del coordinador de los trabajos del Frente Amplio Va por México. Entonces, aquí creo que ya se va a judicializar mucho esta parte. Ellos dicen que porque formaron una especie de mini INE, así lo dijeron, hay varios consejeros, el titular es Leonardo Valdés, que no van a violar ellos la ley. Los otros están violando la ley, pero ellos no van a violar la ley porque están asesorados por ex consejeros del INE y por ex magistrados del tribunal, tanto de las salas regionales como de locales. Va a estar muy interesante cómo se va a mover los procedimientos especiales sancionadores. Gracias, es cuanto. No, exactamente, Andrés, y tienes toda la razón. Por eso les digo, hay que ser prudentes y esperar. ¿Y saben qué? Pues seguir la línea jurisprudencial que se va a crear a partir de todos estos acontecimientos, a partir de que empiecen a llegar todos estos casos al tribunal, pues van a ver que va a haber una nueva línea jurisprudencial sobre todos estos temas. Hay que esperarlos y, como dice también muy bien Andrés, pues saber qué seguimiento se le dan a todos estos procedimientos especiales sancionadores, porque si hay una serie de normas en la Constitución y una serie de normas en los tratados internacionales que todas tienen que ser armónicas y todas se tienen que revisar. No podemos dejar ninguna norma que no se revise. Y no solo irnos a un acuerdo o a un lineamiento, hay que revisar todo el sistema jurídico en su conjunto. Y la máxima autoridad, que es la Sala Superior, pues lo va a tener que hacer en un momento dado e irnos por esas tesis, por esa jurisprudencia y por esos criterios. No va a haber de otra, hay que esperarlos, pero hay que estar sumamente pendientes cómo van llegando los casos, cómo se van resolviendo los casos, porque fíjense, ya con esto terminamos y mañana le seguimos, pero vean nada más lo que dice el sexto de la Constitución. La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial, ahí me quedo.
o administrativa. La manifestación de ideas, ¿de quién? De cualquier persona. Entonces dice, no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Entonces lo vamos a sancionar. Porque manifestó una idea, ahí nomás, se las dejo ahí de tarea. Y es una disposición constitucional. Y luego los tratados internacionales dicen lo mismo. ¿Cuándo hay que detenerlo? Esta libertad de expresión, ¿cuál es el límite? Y nos dice la Constitución, en caso de ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Entonces, ¿qué puede entrar aquí, por ejemplo? Pues algún tema de estos nada más, ¿no? Algún tema de calumnia. Pero luego mañana vamos a estudiar también el 41 de la Constitución y verán que dice nadie puede pronunciarse, nadie puede contratar. Entonces uno se queda pensando, me voy con el 6, me voy con el 41. Y como si nos dedicamos a la electoral tenemos la idea de sancionar. Oye, mira lo que dijo, hay que sancionarlo. Yo les digo espectacular y nosotros nos entra en la mente, a los que nos dedicamos a la electoral, digo espectacular y nos entra en la mente, hay que sancionar. ¿Quién lo puso? Así, ya en automático, porque así viene la disposición, ¿no? Constitucional. ¿A quién hay que sancionar? ¿Quién puso espectacular? Oye, ¿y dónde está el 6 de la Constitución? ¿Y dónde está el primero? ¿Y dónde está el séptimo? ¿Y dónde está los tratados internacionales que hablan de libertad de expresión y derecho a la información? ¿Dónde están todas esas normas? Pero les digo, yo ya tengo así como ya tengo mucho tiempo aquí, tengo así como la idea. Me dicen espectacular, ¿a quién hay que sancionar? No, tranquilo, espérate. ¿No? Me dicen, ya se pronunció, son actos anticipados de campaña. Pues quién sabe, ¿y qué tal si luego no es candidato de nada? Y ya estoy diciendo yo que son actos de cuál campaña si él no va a estar en la campaña. Todo eso lo tenemos que revisar. Mañana le entramos al 7 de la Constitución, al 41, vamos a ver otros temas y vamos a ver que las quejas no solamente son para sancionar, las quejas también en un momento dado emiten criterios para proteger derechos humanos de las personas, como puede ser la libertad de expresión o como la jurisprudencia que vamos a ver mañana, que habla de protección a los periodistas, una protección especializada a los periodistas. Entonces les digo, sí estamos en unos momentos muy complejos, pero hay que ser prudentes y esperar cuáles son los criterios que vaya emitiendo la sala superior. A lo mejor nos gustan o no, pero ya saben que son los obligatorios y hay que darle seguimiento porque es la máxima autoridad, ¿no?, en nuestro país. Bueno, compañeras y compañeras, les agradezco de verdad mucho su atención el día de hoy y acuérdense, como les digo a los que ya me conocen, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Los veo aquí puntualmente a la 1 de la tarde. Que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. De verdad, muchas gracias. Muchísimas Nos vemos gracias, mañana. doctor Cuídense Mora. Nos mucho. vemos. Buen Gracias, Luis provecho a Fernando. todas, Gracias, todos, Juan. todes. Muchas gracias, Andrés, Francisco, Gracias. Richard, Gabriela, Cecia. Muchas gracias. Arabeli, Verónica, gracias por tus participaciones, Montserrat. Y aquí nos vemos mañana. Yareli, muchas gracias. Que tengan buen provecho. Hasta luego. Un abrazo para todas y Hasta luego, todos. buen provecho. Cuídense Gracias, mucho. igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana, gracias. Mañana, gracias.